Hola a todos, un gusto estar nuevamente con ustedes en el programa El Esplendor de la Verdad. Bienvenidos a esta nueva noche de prédica en la que siempre estamos buscando temas que nos ayuden con nuestra vida cristiana, con nuestra vida espiritual, con nuestra vida de fe, con nuestra vida humana también. Así que siempre buscamos este tipo de temas, ¿no? que nos sirvan, que nos puedan ayudar muchísimo en materia personal, en materia familiar, en materia eclesial. Y hoy vamos a hablar de un tema que trabaja en todos esos niveles y en todos esos sentidos. Y vamos a hablar de las formas de la oración. Los distintos tipos de oración que nosotros podemos hacer y que nuestra iglesia tiene desde los principios. Tenemos que recordar que la oración no es algo que comenzó después de la Biblia o comenzó después de Jesús. La oración, los tipos de oración han venido desde el primer instante de que el hombre se ha querido comunicar con Dios. O mejor dicho, primeramente que Dios que se comunica con el hombre. Y esta respuesta del hombre hacia Dios es la oración. Claro está que en el Nuevo Testamento el modelo perfecto de oración se encuentra en la oración filial de Jesús. Jesús que llama a Dios Padre y que como tal le pide, le invoca. Y esta es una oración, la oración de Jesús, es una oración con mucha frecuencia que se da en la soledad. Es una oración personal. Hay que distinguir entre una oración personal y una oración comunitaria. Entonces, Jesús nos enseña a la oración personal en la soledad, en lo secreto. La oración de Jesús entraña una adhesión amorosa a la voluntad del Padre que va a llegar hasta la cruz y una absoluta confianza en ser escuchada. Jesús instruye a sus discípulos para que oren con un corazón profundo, purificado, una fe viva y perseverante. Y Jesús nos insta a los discípulos y a nosotros, los invita a la vigilancia, a hacer peticiones a Dios. Y así también está la oración de la Virgen Santísima, nuestra Madre, la Virgen María, que en su Fiat y en el Magnificat se caracteriza por la ofrenda generosa de todo su ser en la fe. Y esto lo podemos ver en el Catecismo de la Iglesia Católica, en los numerales del 26 al 20, al 26 al 22. La oración entonces no es algo nuevo en nuestros tiempos y que lamentablemente cada vez hay menos personas que oran. Eso preocupa mucho, preocupa mucho. Si nosotros nos ponemos a hacer una encuesta de las personas que vayan caminando por una calle y se les pregunta a esas personas si hace oración, ¿cuál sería la respuesta de estas personas? Valdría la pena hacer esta encuesta, ¿no? Una encuesta. Cualquier medio católico podría hacerla. ¿Y usted ora en su casa? No preguntando si pertenece a alguna confesión religiosa, porque también eso no depende, la oración no depende de una confesión religiosa. Existe gente, personas, que pertenecen a una confesión religiosa, pero no oran. O viceversa, al revés, personas que no pertenecen a ninguna confesión religiosa y oran. O sea, esto es muy particular, ¿no? Ahora, si nos vamos a nuestro ámbito católico, hay muchos católicos que van a misa, ¿sí? Muchos católicos que frecuentan la iglesia, pueden estar hasta en grupos, pero casi no oran.
Entonces hay un elemento ahí que está fallando y eso tenemos que analizarlo. ¿Será solamente que en los momentos de angustia nosotros vamos a recurrir a la oración? Esto es muy particular porque en un hospital, hace poco tuve una experiencia de estar dentro de un hospital y de todas las personas que estaban en la sala, podría hacerse de unas tal vez 10 personas, hubiesen tal vez unas 3 o 4 que oraban de forma pública. Es decir, que se les miraba o se les escuchaba que estaban orando. Esto no quiere decir que no haya gente que también ore de forma interior, ¿no? Con la mente, con el corazón. También es posible esto. Pero esto nosotros no lo podemos saber, porque es algo muy personal de cada quien. Y entonces ahí vendría a ver en realidad quién ora, cómo se debe orar, cómo tiene que ser la oración. Si la oración solamente tiene que ser a través de palabras o no, o tiene que ser a través de algo leído. Yo he visto a gente inclusive de comunidades que hacen oración leyendo. O sea, no pueden hacer oraciones así, de forma más, ¿verdad?, espontánea. Pero bien, independientemente de la forma de oración, el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2559, no da una definición de oración. Es decir, no dice, la oración es una gesticulación de palabras dirigida a Dios. No dice absolutamente nada de eso. El Catecismo, en lugar de dar definiciones y conceptos, muestra la experiencia de quienes han vivido particularmente la oración, quienes han tenido vida de oración. Y esas personas que no son marcianos, ¿verdad?, no son fuera de este mundo, esas personas son los santos. Los santos han hecho vida a la oración. Ellos están en constante comunicación con Dios. Y en eso nos diferenciamos los que no somos santos. Los que somos santos, buscamos la forma. Los que queremos buscar la santidad, alcanzar la santidad, buscamos la forma de acercarnos a Dios y lo hacemos a través de la oración. Bendiciones, Cristina Sosa. Ya está ahí levantando su banderita de que está presente. Bienvenidos, buenas noches a todos los que se están conectando y los que se van a conectar ya pronto. Estamos hablando de las formas de la oración. También tenemos a Ilsa Castrillo. Paz y bien, a Ilsa. Saludos. Vamos a estar compartiendo con ella y con su comunidad este sábado. Dios los bendiga a todos ustedes, hermanos. Pues bien, ¿qué es la oración? Entonces el catecismo, les decía, no a un concepto, no a teoría, de experiencia. Y lo hace a través de los santos. Los santos son los que nos enseñan. Y particularmente me llama mucho la atención Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz. Así es el nombre, algo largo. Santa Teresita, Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz, que nosotros conocemos como Teresita. Ella decía, para mí, la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como desde dentro de la alegría. Qué belleza estas palabras de esta santa tan joven que murió a los 24 años de edad. La oración es un impulso del corazón. Es decir, no es una obligación. Hay alguien que ve como hacer una obligación, como cuando ustedes mandan a sus hijos, anda a rezar, anda a hacer tal cosa, persinate, arañate por lo menos. Y entonces los niños lo ven como una obligación, ¿no? Pero dice Santa Teresita, es un impulso del corazón. Es decir, mi corazón se siente movido a orar. Una mirada lanzada hacia el cielo. Es decir, cuando oramos nosotros levantamos la vista al cielo. Eso es lo que estamos haciendo. Es un grito de reconocimiento y de amor que viene. Óigase bien, dice Santa Teresita, puede venir desde dentro de la prueba como desde dentro de la alegría. Es decir, que vamos a orar cuando estemos en momentos difíciles, de dificultad, y en los momentos alegres también.
Pero nosotros solo oramos cuando estamos mal, cuando tenemos algún problema, cuando se nos enfermó alguien, cuando tenemos un padecimiento, cuando tenemos una dificultad. Ahí sí corremos a orar. Pero, ¿qué pasa en los momentos de alegría? San Pablo dice, hay que orar en todo tiempo y en todo lugar. Pero, no, solo cuando estamos mal. ¿Y por qué cuando estamos bien no oramos? Si es algo que nos mueve el corazón, si tengo una alegría inmensa, grande, entonces yo le doy gracias a Dios por eso. Eso es lo que quiere decir la santa. San Juan Damasceno, ya un santo ya de los primeros siglos de la iglesia, decía que la oración es la elevación del alma a Dios. O bien también la petición a Dios de bienes convenientes. Vamos a dividir en dos partes. Primero, la oración es una elevación del alma a Dios. Es decir, cuando uno ora, se está elevando al cielo. Lógicamente que esto es de forma espiritual, pero hay santos que ha sido tan intensa su vida de oración que además de elevarse espiritualmente, lo hacen físicamente. Y es lo que llamamos la levitación. Eso ya casi no se ve claro, pero si quieren, somos menos santos. Somos menos santos, por eso es que no se ven tantas cosas. Un saludo a Felicia Leclerc. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, está saludando a todos los hermanos que se están conectando también. Un gusto estar con ustedes compartiendo. Estamos hablando sobre las formas de la oración, pero estamos hablando primeramente de qué es la oración. Y los santos nos están compartiendo lo que ellos piensan, lo que ellos han vivido, la experiencia que tienen de oración. Porque además San Juan Damasceno dice, la oración también es pedir las cosas convenientes. Es decir, lo que nos conviene. O sea, no solamente hacer cosas por pedirlas. La vez pasada un hermano me preguntaba, yo conozco a alguien que está pidiendo día y noche sacarse la lotería. Hermano, ¿eso es malo o es bueno? Bien, sacarse la lotería no es malo. Pedir sacarse la lotería, pedirle a Dios que nos saquemos la lotería, pedirle a Dios o a la intercesión a algún santo, sacarnos la lotería, no es malo, siempre y cuando tengamos un fin conveniente. Si nosotros vamos a ayudar a alguien con ese dinero, si vamos a darlo a los pobres, vamos a ayudar a las necesidades de la iglesia, a donarlo a algún orfanato, a gente que tenga problemáticas, y no solamente sea solo para mí, ¿no? Muy egoísta, entonces puedo hacerlo. Hubieron muchos santos que para llevar a cabo su obra pidieron a Dios las gracias, ¿verdad?, de lo monetario, y les llegaba dinero. Hay muchas congregaciones que tienen dificultad y hacen obras de caridad y le piden a Dios en su providencia y le llega el dinero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es algo conveniente, algo que lo vamos a usar para el bien. San Agustín, en uno de sus sermones, decía que la humildad es una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración. Y decía, el hombre es un mendigo de Dios. Hay algunas personas que no les gusta esa palabra, mendigo. O sea, decir que somos mendigos, pero sí, todos nosotros, ustedes y yo, somos mendigos de Dios. Porque necesitamos de Dios. Tenemos que pedirle a Dios, extender nuestras manos y pedirle a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. La oración, entonces, dice San Agustín, es una necesariamente, hay que decirlo así, aunque sea muy redundante, de la humildad. Porque si no hay humildad, entonces no podremos recibir gratuitamente el don de la oración. No. Y San Agustín también decía algo importante, que la oración es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. Dios tiene sed
de que el hombre tenga sed de él. Pareciera trabalenguas, ¿no? Pero eso dice, la oración es un encuentro entre la sed de Dios y la sed del hombre. El hombre tiene sed de Dios, aunque a veces no lo crea, o no lo sepa, o no caiga en cuenta. Nosotros, los seres humanos, tenemos sed de Dios. Lo que pasa es que creemos que es sed de otras cosas, pero no. Tenemos sed de la belleza, de lo bueno, de lo sano, de lo puro, de la verdad. Y ahí está, todo eso está en Dios. Así como dice el Salmo, como la sierva busca el agua, así mi alma está sedienta de ti, Señor. Pues sí. Y Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. Es por eso que cuando Jesús está en la cruz, una de sus últimas palabras, de las 7 palabras, fue, tengo sed. Y muchos estudiosos se referían a que no solamente era sed física, de tomar agua, era una sed de almas. Dios necesita tanto de nosotros como nosotros necesitamos de Dios. Y bien, entonces de ahí vienen las formas de oración, que el Catecismo de la Iglesia, en el número 2625, nos va a decir que la forma de oración, tal como la revelan las Escrituras, siguen siendo normativas para la oración cristiana. ¿Qué quiere decir esto? Que hay unas formas de oración que van a estar presentes a lo largo de la Escritura y también en la liturgia de la iglesia y en nuestras asambleas y en nuestras comunidades. Muy buenas noches, Nina, bendiciones. Buenas noches, está conectando en este momento. Bienvenidos, bienvenidos. Todavía no hemos entrado a lo profundo del tema, estamos ahí en el preámbulo. Estamos hablando de las formas de oración y les decía que el catecismo habla de que estas formas de oración se revelan en las Escrituras, pero también forman parte de la tradición de la iglesia. Y desde el Antiguo Testamento ya existían formas de oración. El pueblo escogido de Dios, los judíos, ellos se comunicaban con Dios, claro está, y tenían formas de oración, claro que sí. Saludos a Javier Martínez. Muy importante el tema, sí, muy importantísimo. Les decía que en estos tiempos en que tenemos más necesidades, y no solamente económicas, crisis económica, necesidades espirituales, necesitamos elevar nuestras oraciones a Dios. Y hay mucha gente que no sabe cómo orar. Hoy no vamos a tener una práctica de oración, no es un seminario de oración. Tal vez en otra ocasión podríamos reunirnos, ¿verdad? Y hacer un seminario de oración, porque esto es un poco más extendido. Pero hoy lo que vamos a hablar es de las diversas formas de oración que están presentes, ¿verdad? En nuestra iglesia y cómo nosotros también podemos utilizarlas. ¿Por qué? Porque hay que también distinguir, les decía, entre la oración personal, que es la que hago yo, nada más yo, solito, a solas con Dios, la oración matrimonial de la pareja, la oración que hacemos con nuestra pareja, los que estamos casados y que estamos juntos, ¿verdad? Hacemos una oración del matrimonio. Distinguir también de la oración en familia, que es la oración que hacemos el esposo, la esposa, los hijos y otros familiares que hayan, que puede ser un rezo del rosario, un rezo del Via Crucis, o una oración, ¿verdad?, en casa. Así como también la oración comunitaria. La oración comunitaria, es decir, en nuestras comunidades debe haber oración. Recuerdo una vez que conocí una comunidad que eran muy preparados, muy buenos y todo lo que ustedes quieran, pero no oraban. Imagínense. Sí, la oración, decía Santa Teresa, es la respiración del alma. ¿Cómo no vamos a poder nosotros tener la necesidad de orar? Somos una comunidad cristiana, católica. Tenemos que orar a Dios, ¿sí? Gracias a Dios, pues, eso me pasó una vez nada más con una comunidad que no sé qué ocurría ahí, que no era parte del plan, o es que otro día hacían oración, no sé. Pero independientemente, para cualquier cosa, antes de iniciar a trabajar, antes de estudiar, antes de dormir, antes de comer, antes de hacer el amor con tu esposa, tu esposo, hay que orar.
San Pablo decía, hay que orar en todo tiempo y en todo lugar. Hay gente que va en el bus y va orando, va rezando el rosario. Saludos, Felicia, dice, oh, es muy lindo rezar el rosario en familia. Claro que sí. Rezar el rosario en familia une más a la familia. Claro que sí. Es una oración, ¿verdad? En familia que da muchos frutos. Pero también existe la oración, la liturgia en nuestra iglesia también es una forma de oración y en la Eucaristía también hay formas de oración. Entonces vamos a hablar de las formas de oración presentes en todo ese tipo de oraciones que nosotros podamos hacer para irlas separando. Porque yo me he encontrado muchas veces también que llegamos a grupos y los grupos oran, qué bueno que oran, pero son desordenados. Comienzan dándole gracias a Dios, de repente se atraviesan haciendo petición, por último alaban y por último vuelven y hacen peticiones y entonces es muy desordenada, ¿no? Entonces tenemos que estar claros de cada tipo de oración para que nuestras oraciones, sobre todo nuestras oraciones comunitarias, tengan orden. Incluso la Santa Misa en la Eucaristía tiene un orden, las oraciones tienen un orden. Entonces vamos a ir viendo eso. Un saludo a todos, bienvenidos, ¿verdad? Bienvenidos. Y también a los que van a ver este video después, pues también bienvenidos. Y esperamos que esta catequesis pues les vaya a ser de mucho provecho. Pues bien, las formas de oración. Número 1. El catecismo habla de dos en particular y en primer lugar. Habla de la bendición y de la adoración. Numeral 2026 del catecismo. La bendición es encuentro de Dios con el hombre. En ella, el don de Dios y la acogida del hombre se convocan y se unen. La oración de bendición es la respuesta del hombre a los dones de Dios. ¿Por qué? Porque Dios bendice el corazón del hombre y entonces el hombre puede bendecir a su vez a aquel que es la fuente de toda bendición. Entonces, bendecir a Dios. Nosotros bendecimos a Dios porque Dios es el que es la fuente de todas esas bendiciones. Y entonces nosotros venimos y bendecimos a Dios porque lo reconocemos a Él, que es el único que nos da esas bendiciones. Un saludo a Raquel Avendaño. Saludos y bendiciones a todos. Está saludando. Saludos a Francisco. Ojalá tengas a Francisco ahí cerca también, tu esposo. Ojalá y también ustedes puedan tener a sus esposos, a sus hijos también escuchando, viendo. Saludos también a Carol Magniski. Buenas noches. Siempre un gusto contar con la presencia de todos ustedes. Entonces les decía que el catecismo habla primeramente de la bendición. ¿Y la bendición cómo surge? Es ese encuentro del hombre con Dios. Que el hombre que se da cuenta de que las cosas que tiene vienen de Dios. Y entonces el hombre le responde y bendice a Dios. Esa respuesta a un Dios que ama primero, que habla primero, que bendice primero. Sí, dice Raquel, aquí está, perfecto. Un saludo, Francisco. Dios te bendiga. Pues bien, también hay otra forma de oración en el numeral 26-28 del catecismo y es la adoración. Este es un poco más común, tal vez que hemos escuchado hacer oración de adoración. La adoración es la primera actitud del hombre que se reconoce criatura ante su creador. Es decir, yo reconozco que soy criatura y que le debo adoración a mi Dios, que es más que yo, lógicamente. Ahora, si me preguntan, ¿y qué pasa con los ateos? No, no pasa nada. Si los ateos no creen en Dios, nunca van a hacer este tipo de oración, ni van a hacer oración de ningún tipo. Ahora, ¿y qué pasa con la gente de que sí cree en Dios, pero no le adora? Entonces, cree en Dios como un ente, pero que no tiene nada que ver con su vida, sin ninguna relación, y por lo tanto no le adora. Ahora, en las culturas, desde en la antigüedad, nosotros vamos a ver que el ser humano busca a un ser superior, inalcanzable tal vez, y que quiere comunicarse,
Y lo hace respondiéndole y haciéndole acciones de adoración, oraciones y todo lo demás. Y entonces nosotros venimos y vemos eso, ¿no? Saludos a Amalia, Amalia Sevilla, Dios te bendiga, muy buen tema, felicidades y bendiciones, igualmente. Juanita Brown, está saludando ahí con la manito, dice gracias porque Dios lo utiliza para evangelizarnos, bendiciones. Amén. Entonces la adoración es la primera actitud del hombre. Debemos reconocernos que somos seres humanos, corruptibles, falibles, mortales. Solo Dios es el Todopoderoso, solo Dios es el que todo lo puede, todo lo hace, el eterno, el incorruptible, el puro, el santo. Y entonces tenemos que prestarle adoración a Dios. Hay algunos que van a decir, ¿yo por qué voy a adorar a Dios? Y si yo no quiero. Si los indígenas, imagínense, adoraban al Dios Sol, ¿verdad? ¿Cómo nosotros que somos cristianos, que somos católicos, no vamos a adorar a nuestro Dios? No puede existir alguien que se diga cristiano, católico, y no haga el acto de adoración. Ahora, ¿qué se hace en la adoración? Bien, se exalta la grandeza del Señor. Así como dice el Salmo 95, versículo 7, ríndanle al Señor familias de los pueblos, ríndanle al Señor gloria y poder. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Rendirle gloria y poder, la majestad, el poder solamente de Dios, el eterno, el que todo lo puede, todo lo hace. La omnipotencia de este Dios que nos libera del mal. Es un Dios salvador, es un Dios cuya acción nos lleva a reconocerle que es el Rey de la gloria, como dice el Salmo 14 en el versículo 9. Los israelitas, cuando salieron vencedores huyendo de Egipto y el Mar Rojo privó a los egipcios y sus carruajes, ellos comenzaron a hacer adoración y exaltando al Señor por lo que había hecho, por el poder de Dios. De igual forma nosotros podemos hacer adoración en medio de la enfermedad, en medio del dolor, como dice Santa Teresita del Niño Jesús. Porque en medio de la dificultad y lo que me cueste, yo puedo adorar a Dios. Decirle, Señor, en medio de esta enfermedad, porque yo reconozco que tú eres más que la enfermedad. Yo reconozco que tú eres más que esta prueba que estoy pasando. Yo reconozco que tú, Señor, es el que me libera, el grande, el poderoso, el que con su mano y su diestra me defiende. Y así hacemos adoración. Y es por eso que los salmos nos ayudan muchísimo. Es que yo no sé cómo orar. Busque salmos. Salmos de adoración. Ya les ponía ejemplo el Salmo 95, el Salmo 14. Hay muchos salmos. El Salmo 62. Inclusive San Agustín tiene un comentario sobre los salmos. Y el Salmo 62 dice que la adoración es la acción de humillar el espíritu ante el Rey de la Gloria y el silencio respetuoso en presencia de Dios siempre mayor. Óigase bien, dice San Agustín que también el silencio, ¿sí? Porque no solamente nosotros podemos adorar con la voz, cantando, también lo podemos hacer en silencio. En un momento difícil tal vez, de repente hay gente que puede llegar al sagrario, al Santísimo. Es un lugar especial para hacer adoración. Y ahí, en silencio, postrarnos y adorar al Señor. Lo podemos hacer, claro que sí. No creamos que solamente la oración tiene que ser vocal, ¿no? Expresiva. También hay oración interior, ¿verdad? Ojo, no confundamos, por favor, aquí que nadie se me venga, hermano, y la oración trascendental que va mezclada con el yoga, reiki, eso nada tiene que ver. Eso no es cristiano. Desde aquí ya se lo adelanto, por si acaso. Es que unas hermanitas monjas practican tal tipo de... No. Eso nada que ver. Es que en una comunidad, me acuerdo que en una comunidad una vez dijeron, ya la oración ya a todo el mundo le aburre, mejor busquemos otras técnicas entre comillas.
¿Y qué otras técnicas se pueden hacer? Hay técnicas de relajación con yoga y esto es fenomenal. No, hermano, váyase con eso a otro lado. Nuestras comunidades no tienen por qué estar utilizando esas cosas. Nosotros utilizamos lo que dice la doctrina de la iglesia, lo que dice el catecismo, lo que dice la tradición, lo que Jesús nos ha enseñado. Así que sea anatema, fuera todo eso, porque eso es del demonio. Eso es que entrar en meditación trascendental y después trasladarme y salir de mí, irme y unirme con el universo. No, nada de eso trajo el barco. Eso no existe, eso es anticristiano, anticatólico. Y si hay alguien que anda en la comunidad ahí como medio perdido, enderecémoslo, guiémoslo ahí, no es por ahí la cosa. ¿Sí? Pues bien, el catecismo habla de una segunda forma de oración. Ojo, no crean que voy a hablar de todos los tipos de oración. Voy a hablar de las que afirma el catecismo, que son las que se aplican a las diversas instancias de nuestra vida cristiana, nuestra oración cristiana, oración comunitaria, personal, familiar, comunitaria, eclesial, litúrgica. Ya dije un montón de cosas, ¿verdad? Pero bien, es eso a lo que se refiere. Y la iglesia, en su doctrina, en el catecismo, habla de 6 formas. No les había dicho que eran 6, ¿verdad? Pero sí, son 6 formas. La primera, habíamos dicho, las une así: bendición y adoración. Porque de repente nosotros podemos, ¿verdad?, mezclar las dos, la bendición y la adoración. Y se puede, claro que sí, porque tienen el mismo sentido: reconocer a Dios, darle bendición por lo que Él nos da, exaltar su poder y su majestad. Bendición y adoración. Bien, vamos a la segunda forma de oración, la oración de petición. Esa es la que más se utiliza, claro que sí, es la que más nos encanta, ¿no? Y es la que más usamos. Pues bien, numeral 26-29. La oración de súplica, ojo, la oración de súplica tiene varios matices. O sea, la oración de súplica se puede descomponer en petición, en pedir, reclamar, llamar con insistencia, invocar, clamar, gritar. Es decir, todas estas son formas de oración de súplica y están presentes en los evangelios, en la Biblia. Ahora bien, por su forma más habitual, dice el catecismo, por ser la más espontánea de todas estas es la de petición. Claro, porque nos hace falta algo, ¿qué hacemos? Pedimos, extendemos la mano. Y es lícito, y es una muy buena forma de oración. Mediante la oración de petición mostramos la conciencia de nuestra relación con Dios. Por ser criaturas, no somos ni nuestro propio origen, ni dueños de nuestras adversidades ni nuestro último fin. Y es por eso que nosotros le pedimos a Dios. En este caso, nosotros hacemos oración de petición. Nada de eso de que yo decreto. ¿Qué es eso de decreto? Yo proclamo. No, nada de eso, hermano. No existen esas oraciones. Eso no es oración. No existe. Búsquenmela ahí en el catecismo. No hay. No. Lógicamente que este tipo de oraciones, cuando escuchamos eso, yo decreto, yo proclamo, eso ya tiene una línea protestante. Sí, nosotros los cristianos católicos no vamos en esa línea. Porque la petición cristiana, dice el catecismo en el número 2630, la petición cristiana brota de nuestro gemido en la espera de nuestra salvación. Espera. Esta es nuestra esperanza, como dice San Pablo a los romanos. Es decir, nosotros esperamos en Dios, pedimos esperando el consuelo de Dios. Nada de que yo, Señor, te ordeno. ¿Quién puede estar haciendo eso? Eso no es oración. Yo te ordeno, Señor, que en este momento vengas y que sanes a mi marido y que le quites el alcohol. No, pero eso no es oración. Es que con el poder tuyo yo vengo y lo reclamo. No, espérense, cálmense. No es así. La oración de petición brota de un gemido de esperanza. Yo espero en el Señor.
Así como el ciego. Y le pregunta a Jesús, ¿qué quieres? Y le dice, si tú quieres, Señor, que yo vea. Qué preciosa esa oración, la de ese ciego. Si tú quieres, Señor. Y Jesús responde, claro que yo quiero. Ve. Y el hombre recuperó la vista. Qué precioso eso, porque no depende de nosotros. Nosotros cuando venimos y queremos ordenarle a Dios, entonces ya depende de nosotros, y no es así la cosa. Depende de Dios, es si Dios quiere. Por eso nosotros decimos que se haga la voluntad de Dios. Cuando me dicen a mí, y va a llegar hermano a tal lado, lo invitamos, sí, cómo no, ahí llego, si Dios quiere. Dios mediante, dice uno, porque uno no sabe. Hoy estoy aquí hablando con ustedes en vivo, mañana yo no sé si estoy. Y entonces nos tiene que mover, ¿verdad? Y esos son los gemidos inefables que dice San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 8, 26. Son los gemidos del propio Espíritu que vienen en ayuda de nuestra flaqueza. Porque nosotros, dice San Pablo, no sabemos pedir como conviene. Romanos 8:26. No sabemos pedir como conviene. Porque eso es lo otro. De repente pedimos y pedimos como ese hermano que pedía la lotería, pero pedía la lotería solo para su provecho, por su necesidad. Pero tenemos que saber pedir lo que realmente nos conviene. Señor, dame un trabajo, un buen trabajo. Quiero ganar bien. Sí, pero ¿te convendrá ese trabajo? ¿A qué vas a sacrificar? ¿Tu familia? ¿Tu matrimonio? ¿Tu vida de fe? De repente aceptamos trabajos que a ver son dudosos. De repente o nos absorben tanto el tiempo, ya no tenemos tiempo para nada, ni para Dios, ni para nuestra familia, para nada. Entonces eso no nos conviene. Pero estoy ganando bien, sí, pero ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Entonces hay que pedir según lo que nos convenga y lo que Dios quiera. Y eso, quien sabe qué es lo que nos conviene y lo mejor para nosotros es Dios. Entonces, ¿qué tiene que decirnos nosotros? Señor, lo que tú quieras. Simple y sencillamente. ¿Verdad que sí, hermano? Así debería ser. Ah, no, pero nosotros queremos, Señor, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Y nos enojamos cuando Dios nos lo da. Sáname de esto, Señor. Hasta San Pablo dice que él tenía una enfermedad, es un aguijón, y le decía al Señor, Señor, quítamelo. Y el Señor nunca le respondía nada. Hasta que un día le dijo, bueno, que fríe este hombre. Le dijo, mira, mi gracia te basta. Así de sencillo. No tenemos por qué andar ordenando nada a Dios. Tercera forma de oración, la oración de perdón. La oración de perdón. Hay hermanos que me dicen, es la oración que más me gusta, hermano, porque ahí le pido perdón por todas las cosas que he hecho. Y son muchas, hermano. Y ahí se emocionan haciendo oración de perdón. Qué bueno, está bien. Dice el catecismo en el numeral 2634, el 2631, que la petición de perdón o la oración de perdón es el primer movimiento de la oración de petición. Es decir, que antes de nosotros comenzar a pedir cosas, tenemos que pedirle perdón a Dios. Y esto lo vemos, por ejemplo, en Lucas capítulo 18, versículo 13. El publicano, ¿se acuerdan? Aquel fariseo y el publicano que estaban en el templo y estaban orando. Dice que el publicano decía, antes de pedirle a Dios, decía, ten compasión de mí, que soy un pecador. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El primer movimiento de oración de petición es la de perdón. No podemos acercarnos a Dios con las manos sucias. Y es por eso que en la misa, en la liturgia, antes de comenzar la misa, ¿qué es la primera oración que hacemos? La oración de perdón. Señor, ten piedad, porque hemos pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa, por mi recontraculpa, ¿verdad? Porque es así que tenemos que purificarnos para adentrarnos, a acercarnos al Señor. Esa oración de perdón. Así que
es el comienzo de una oración justa y pura. Yo reconocerme pecador. Por eso la liturgia de la iglesia, siempre arrancamos reconociéndonos pecadores. Nada de que aquí somos los mejorcitos, los más buenos. A veces somos los peores, ¿verdad? Entonces tenemos que reconocernos pecadores. Y por eso es que en la Santa Misa existe esa oración que hace el sacerdote, que eleva las manos y se nos pueden perdonar los pecados veniales, mortales no, veniales. Entonces en cada misa, si usted viene y está al principio de la misa y se hace el Señor ten piedad, el Padre hace una absolución general donde se nos perdonan los pecados veniales, porque es una oración de perdón. Ahora bien, la humildad confiada nos devuelve a la luz de la comunión con el Padre y el Hijo y su Hijo Jesucristo. La humildad. Es decir, que si somos humildes, vamos a reconocerlo. No podemos estar también haciéndole de diente al labio. Ay, Señor, perdóname porque soy un pecador, pero muy en el fondo yo digo, pero al final, pues, así soy. Voy a seguirlo haciendo. No, no puedes tampoco hacerlo así. Tenés que pedir perdón y hacerlo de forma honesta. Que tengas el propósito de no volverlo a hacer. Así pasa cuando nos confesamos. Si usted llega a confesarse, a pedirle perdón a Dios en el sacramento de la confesión, pero al final dice, pero al final yo sé que soy débil y lo voy a seguir haciendo, esa confesión no es válida. Claro que no. Estamos fallando a ese propósito del arrepentimiento, al sentirme yo pecador, acusarme a mí mismo. Ahora bien, nosotros, cuando pidamos, lo recibimos a Él, dice San Juan en su primera carta, 3:22. Cuando pidamos, lo recibimos de Él. Es decir, cuando nosotros hacemos una oración de petición, de perdón, el perdón nos viene directamente de Dios. Y es de esta forma es que tanto en la celebración eucarística como en la oración personal tenemos que comenzar con la oración de perdón. Así de sencillo. O sea, primero adoramos, ¿verdad? Bendecimos. Este es un proceso, ¿no? Bendecimos y podemos inmediatamente caer a la oración de perdón. Hay quienes hacen oración al Espíritu Santo. Eso no habla de eso el catecismo. Ya eso serían formas como se organiza la oración en una asamblea, en una hora santa, y no es mi objetivo hablar de eso. De repente alguien puede decir, pero nosotros hacemos esto primero, lo otro después. No, eso ya es otra cosa. Ya es una estructura de oración para, ya sea algo litúrgico, como la misa, o una hora santa, o alguna otra actividad comunitaria, una asamblea. Eso ya es algo muy particular, ya es otro tema. De eso no vamos a hablar. Yo estoy hablando de las formas de oración, los tipos de oración. Ahora bien, vamos entonces a la número 4. Número 4 del Catecismo de la Iglesia. La oración de intercesión. Numeral 2634. La intercesión es una oración de petición que nos conforma muy de cerca con la oración de Jesús. Porque Él es el único intercesor ante el Padre en favor de todos nosotros los hombres, nosotros los pecadores. Ahora, a través de la intercesión nosotros nos parecemos a Jesús, porque Jesús intercedía por todos, intercedía por sus apóstoles, por todos los que lo seguían o le pedían a Él. Entonces nosotros también nos podemos configurar de esa forma al ser intercesores. Dice la carta a Hebreos, capítulo 7, versículo 25, es capaz de salvar perfectamente a los que por Él se llegan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder en su favor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El intercesor por excelencia es Jesús. Ahí estamos clarísimos. Eso lo dice el catecismo, lo dice la doctrina de la Iglesia. Pero también hay hermanos que también pueden interceder ante Él. Y es lo que sucede con los santos, la Santísima Virgen María. Inclusive muchos hermanos nuestros que tal vez no estamos claros si son santos o no,
pero que si nosotros en fe creemos que ellos están en el cielo, también pueden interceder por nosotros. O nosotros interceder por los hermanos que se encuentran en el purgatorio. Claro, y eso forma parte de lo que es la comunión de los santos, tanto de la iglesia triunfante, militante, como purgante. Son los tres niveles, ¿no? Y entonces nosotros también podemos hacer intercesión, y es por eso que pedimos por nuestros difuntos, ya sea en un rosario, en una Eucaristía, en una hora santa. Pedimos también por nuestros hermanos para que Dios los tenga a su presencia. En ningún momento se pide por los que están en el infierno, por eso ya no podemos, ¿verdad? O no sabemos también. Por eso es que pedimos por todos ellos para que o salgan del purgatorio o lleguen al cielo. Es intercesión. Interceder también por nuestros hermanos necesitados, que están en dificultades. Si sabemos que alguien está enfermo en nuestra cuadra, un vecino, incluirlo en nuestras oraciones. Es que de repente yo casi no lo conocía a él, independientemente, oremos por esas personas. En la Santa Misa, cuando se dan, ¿verdad? Se leen por las personas a las que se va a pedir, hay gente que ni conocemos, pero nosotros nos unimos a la asamblea para pedir y esa oración llega, claro que sí. No necesariamente porque lo conozcas o no. El propio Espíritu Santo, dice San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 8, del 26, versículo 26, que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y su intercesión a favor de los santos es según Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Espíritu Santo intercede en nuestro favor. Y nosotros podemos interceder también. En el numeral 2635 dice el catecismo que interceder es pedir en favor de otro. Y en el Antiguo Testamento lo veíamos, por ejemplo, en el caso de Abraham. Abraham cuando intercede por la destrucción de Sodoma y Gomorra y dijo, no Señor, si hay unos cuantos justos, no la destruya. Esa fue una oración de intercesión. Es decir, es algo propio de un corazón conforme a la misericordia de Dios. Nosotros tenemos que ser misericordiosos como nuestros padres misericordiosos. Y una de las obras espirituales de misericordia es pedir también por esos enfermos, por la salud de ellos. Es también una obra de misericordia espiritual. Pues bien, en el tiempo de la iglesia, en nuestro tiempo, la intercesión cristiana participa de la de Cristo. Es la expresión de la comunión de los santos que yo les decía. En la intercesión, el que ora busca no su propio interés, sino el de los demás, como dice San Pablo en los Filipenses 2:4, hasta rogar por los que hacen el mal. Sí. En la intercesión también incluye orar por nuestros enemigos, sí. Por los que nos maltratan, sí. Por los que nos pisotean, sí. ¿Y dónde dice eso la Biblia? Jesús lo dice. Y también lo cumple San Esteban. ¿Se acuerdan de San Esteban? San Esteban que ruega por sus verdugos, así como hizo Jesús en la cruz. Jesús oró por sus verdugos. También San Esteban les dijo, no les tomes en cuenta esta culpa. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 60. Tenemos que interceder por los que nos caen bien y también por los que nos caen mal. Pero inclusive hay que interceder más por los que nos caen más mal, por nuestros enemigos, aquellos que no soportamos. Algunas señoras van a decir, sí hermano, yo por eso intercedo mucho por mi esposo. Bien, intercedamos por aquellos que lo necesitan más, aquellas personas que de repente son malas, que no dan muestras de amor, de cariño. Son personas que necesitan mucho de nuestra intercesión. Que el Señor los ilumine y los proteja. Pedir eso, interceder por ellos. Bien, vamos ahora a la forma número 5 de la oración. La oración de acción de gracias. No hay nada como un corazón agradecido.
El Catecismo de la Iglesia, en el número 2637, dice que la acción de gracias caracteriza la oración de la Iglesia, que al celebrar la Eucaristía manifiesta y se convierte más en lo que ella es. En efecto, en la obra de salvación, Cristo libera a la creación del pecado y de la muerte, para consagrarla de nuevo y devolverla al Padre para su gloria. Entonces nosotros, los miembros del cuerpo de Cristo, participamos de esa acción de gracias. Es decir, nosotros tenemos que darle gracias a Dios siempre. Primeramente, porque por la vida, primerito. ¿Y por qué le vamos a dar gracias a Dios? Bueno, porque estamos vivos. Porque, pero tengo dificultades. Sí, pero a pesar de todo eso, usted está con su familia. Tenemos donde vivir, que comer. Podemos ayudar a los demás. Es decir, nosotros podemos tener, hay tantas cosas por las que podemos darle gracias a Dios. A veces nosotros más bien solo le decimos, Señor, me hace falta esto, me hace falta lo otro. Solo vivimos pendientes de las carencias, lo malo, lo que nos hace falta, nuestros déficits. No, démosle gracias a Dios por todo. Señor, gracias por este plato de comida. Arroz y frijoles nada más, pero están caros inclusive. Darle gracias a Dios. Señor, gracias porque aunque tengo tal enfermedad, yo todavía puedo hacer mis cosas, puedo trabajar, puedo hacer los quehaceres, puedo todavía ver a mis hijos crecer, puedo educarlos. Gracias, Señor, porque a pesar de las crisis, de los problemas mundiales de mi país, aquí estamos y podemos dar fe de que eres un Dios de gloria, de que eres un Dios que a pesar de todas las cosas, tú estás con nosotros. Gracias, Señor. Gracias. Al igual que la oración de petición, dice el Catecismo en el numeral 2638, todo acontecimiento y toda necesidad se tiene que convertir en una ofrenda de acción de gracias. Todo lo que nos pase. Nos dejó la ruta. Ay, gracias, Señor, porque quién sabe qué me iba a pasar en esa ruta. No que de repente me dejó la ruta y ahora qué hago. No, hermano, no puedes vivir así. No puedes vivir así. De repente pasan cosas, suceden cosas porque Dios te está salvando de otras. Hay que darle gracias a Dios. Los hombres y mujeres de fe tenemos que tener esa visión. No pensar como los hombres, comenzar a pensar más como Dios. Su voluntad, qué es lo que Él quiere. En el caso, por ejemplo, una anécdota de que una muchachita se había graduado y llegó donde el Padre Pío porque ya se iba, ¿verdad?, a estudiar fuera, iba a dejar a su familia y todo. Y el Padre Pío le dijo, no, usted no va a ir. Pero estudié, me sacrifiqué. No, pero usted no va a ir. Y la niña renegando, pero no fue. Le hizo caso al Padre Pío. Y es que el Padre Pío había visto que a la muchacha, como ella no fue, fue otra muchacha al exterior a estudiar. Esa muchacha la violaron y la asesinaron. Y pudo haber sido ella. Muchas veces Dios evita males y peligros, nos guarda. Por eso cuando hacemos una oración, líbranos del mal, el Señor nos está librando constantemente del mal. Y hay veces hay cosas que no pasaron y uno se lamenta. De repente hay personas que dicen, yo mejor me hubiera casado con tal persona. O yo mejor hubiera hecho aquel viaje. O yo mejor hubiera hecho lo otro. Usted no sabe si hubiera sido peor. Mejor dele gracias a Dios por lo que tiene, por lo que tenemos, por lo que somos. Dice Nina Rodríguez, bendito sea el Señor porque está siempre con nosotros. Siempre. En las buenas, en las malas. En las duras y en las maduras, como dice a la hora del matrimonio, ¿no? ¿Sí? En todo, dice San Pablo, primera de Tesalonicenses 5:18. En todo den gracias, puesto que es lo que Dios en Cristo quiere de nosotros. Démosle gracias a Dios. Ser agradecido. No nos pase como aquellos leprosos. ¿Se acuerdan aquellos leprosos en el Evangelio? Que eran 10 y de ellos solo uno se regresó a agradecerle a Jesús que lo curó. El agradecimiento es digno de un ser humano.
ser agradecido. Qué horrible es ser mal agradecido. Alguien mal agradecido, ¿no? Imagínense. Yo creo que ni Dios ni el diablo los quiere. ¿Eh? Ser mal agradecido. Claro. No, nosotros tenemos que ser agradecidos. Los hijos, los muchachos, sean agradecidos con sus padres. Sus padres a veces no tienen todo para darles, pero los que les dan se los dan con amor. Agradézcanle. Sean agradecidos. Agradezcan el trabajo que tienen. Ay, este bendito trabajo. O le dicen de otra forma también. Ya no lo soporto, ya no quiero, no aguanto. Tranquilo. Agradezca que tiene trabajo. Hay otros que no tienen. Ay, pero es que ya no aguanto. Mi esposa solo vive limitándome. No me deja tomar, no me deja salir. Agradézcale a Dios que tiene una esposa que lo cuida y no le anda pasando nada ahí en la calle. Y está usted tranquilo en su casa, feliz. Amado por su esposa, su hijo. Dele gracias a Dios. Patricia Montes dice, gracias Señor por tu inmensa bondad. Así es, el Señor es grande con nosotros. Y eso nos lleva a la última forma de oración, la número 6, la oración de alabanza. Tenemos que alabar. Hace unos años, antes de ser elegido Papa, Jorge Mario Bergoglio, nuestro actual Papa Francisco, en una entrevista, él decía que nosotros estamos más sesgados a pedir que a alabar. Él decía que era muy importante que nosotros volquemos nuestra oración a la alabanza. La oración de alabanza, hermano, aleja al demonio. La alabanza, cuando usted tenga una crisis, un momento de dificultad, alabe, póstrese, ponga a orar, alabe, haga oración de alabanza. El demonio no soporta la oración de alabanza. Claro que no. Y por eso que en el numeral 2639 dice que la alabanza es la forma de orar que reconoce de la manera más directa que Dios es Dios. Le canta por Él mismo, le da gloria, no por lo que hace, sino por lo que es. Mediante la alabanza, el Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios, como dice San Pablo en su carta a los Romanos 8:16. Los hijos de Dios alaban. Si usted no es hijo de Dios, pues no alabe. Pero si es hijo de Dios, alabe. Alabanza, porque la alabanza está presente en todo momento, inclusive en el Apocalipsis. En el Apocalipsis está sostenido por cánticos de alabanza. O sea, la liturgia de la iglesia está basada en esos cánticos de alabanza del Apocalipsis. El catecismo en el numeral 2642 dice eso, de que el Apocalipsis está sostenido por los cánticos de la liturgia celestial. O sea, en el cielo existe una liturgia celestial. Los ángeles, los santos, día y noche están constantemente alabando a Dios. Apocalipsis 4, del 8 al 11. Santo, santo, santo Señor, Dios Todopoderoso, aquel que era, que es y que ha de venir. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Por eso que en la misa, el santo, nosotros tenemos que hacerlo regocijados, llenos de amor, exultando al Señor. De repente está el canto del santo y nosotros santo, santo, santo y todo, ¿verdad? Y hacerlo con solemnidad. El canto de alabanza, importantísimo. Este es un cántico que está presente en toda la Biblia, especialmente en el Apocalipsis, Apocalipsis 6:10, que cantan inclusive los testigos, los mártires, cantan la alabanza de la gloria de aquel que se sienta en el trono del Cordero. Apocalipsis 19, del versículo 6 al 8, dice, aleluya, porque ha establecido su reinado el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, la iglesia con su doctrina, con todo lo que enseña, nos enseña a orar. Y nosotros entonces podemos acercarnos a Dios
Y estas diversas formas de oración, practicarla para tener una oración ordenada. Y esto podría ser tal vez un tema de una catequesis posterior, donde ver cómo hacer e incluir estas oraciones en nuestras horas santas, en nuestras asambleas, para que lleven un orden y nosotros podamos ir poco a poco dirigiéndonos a Dios ordenadamente. Valdría la pena, claro que sí. Va a estar pendiente también otro tema que va a estar unido a este, que tiene que ver con los cantos, cómo los cantos tienen que unirse a la oración. La Eucaristía, la Santa Misa, tiene un lugar particular, especial para los cantos, que ayudan a la celebración litúrgica. De igual forma, los cantos ayudan a la oración. Nuestros hermanos no católicos, vamos a decirlo así, nuestros hermanos no católicos, utilizan mucho los cantos, porque ellos saben de que eso es también una forma también de elevar oraciones a Dios. San Agustín decía, el que canta, ora 2 veces. ¿Sí? Entonces vamos a tener un capítulo especial también donde vamos a hablar sobre la música, la importancia. No vamos a hablar de la parte técnica porque yo no soy músico. Me va a estar acompañando alguien, ¿verdad? Que va a estar tocando algunos cantos, pero solo para forma de ejemplificación. No pretendemos hacer un seminario, ¿verdad? De esto, no es el objetivo. Y de igual forma, ya saben que pueden escribirnos a la página El Esplendor de la Verdad, donde pueden dar sus sugerencias de temas. Estamos dando sugerencias de temas. Todavía estamos preparando posiblemente una nueva serie y entonces esta nueva serie va a tener unos contenidos que ya más adelante voy a explicarles. Recordarles que ya pronto se acerca el miércoles de ceniza, entonces vamos a entrar a catequesis de Cuaresma. Vamos a tener posiblemente 7 prédicas cuaresmales, Dios mediante, nuevamente, Dios mediante, y que nos vayan a ayudarnos a prepararnos para este tiempo especial que la Iglesia nos pone, como es, ¿verdad?, el tiempo de Cuaresma, y que nos encaminaremos a la Semana Santa. Excelente, dice Felicia. Claro que sí, claro que sí. A los hermanos, ¿verdad?, que con los que voy a compartir este fin de semana está un poco cargadito, pero por ahí vamos a estar con nuestros hermanos de la parroquia El Carmen, allá en la comunidad de matrimonios. Por ahí estaremos el viernes. Con estos hermanos de Renacer en Cristo estaremos el sábado, y la próxima semana estaremos con los hermanos de Maús, nacional, a nivel nacional. También estaremos con unos hermanos de la parroquia, de la comunidad parroquia San Pablo, específicamente en la parroquia Perpetuo Socorro. Bueno, son los que me acuerdo en este momento. Gracias por sus oraciones. Estoy orando también por esos encuentros con ustedes, hermanos, para que el Señor me ilumine, me llene de su palabra, de su gracia. Pues bien, vamos a terminar haciendo oración, ¿les parece? De todas estas formas de orar, ¿cuál es la que más les gusta a ustedes? Compártanme ahí en sus comentarios, no importa, al final de la transmisión, ¿cuál es la oración que más les gusta? Hablamos de la oración de bendición, de adoración, de perdón, de intercesión, de gracias, de alabanza. A mí en lo particular me encanta la oración de adoración y alabanza. Me gustan mucho, exaltar a Dios muchísimo. Lógicamente que la de petición pues siempre va ahí de cajón, ¿no? Va de cajón. Y acción de gracias. Vamos a hacer acción de gracias, ¿les parece? Entonces vamos a darle gracias al Señor. Felicia dice que sí, le gusta la de intercesión y la de alabanza. Perfecto. Gloria a Dios. Pues bien, vamos a hacer oración de acción de gracias, ¿les parece? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por estos momentos de oración. Gracias, Señor, por estos momentos de escucha de tu palabra, de tu doctrina. Gracias, Señor, porque la Iglesia, que es madre y maestra, nos enseña cómo orar.
A veces nos cuesta orar por alguna dificultad, por tiempo. Ayúdanos, Señor, entonces, a poder expresar no solamente hablando, sino también desde nuestro corazón. Porque lo que más te interesa es nuestra humildad, nuestra sinceridad de corazón. Por eso te damos gracias, Señor. Porque tú no te limitas, no nos limitas. Pone todos los medios a nuestro alcance para que nos acerquemos a ti, para que estemos en comunión contigo, para que pidamos por nuestros hermanos, para que reconozcamos nuestros pecados, nuestros errores, nuestros defectos, y para que tú nos salves y nos sanes, Señor. Bendito seas. Gracias, Señor, te damos por nuestra iglesia, nuestra Santa Madre Iglesia, a veces tan golpeada. Gracias, Señor. Gracias por el Papa, cuya figura está también muy atacada. Bendice al Papa Francisco. Bendice a nuestros cardenales, a nuestros obispos, a nuestros sacerdotes, diáconos, consagrados, para que ellos den testimonio en un mundo tan hostil a la fe y a las cosas de Dios. Gracias, Señor, por todos los hermanos laicos en comunidades, parejas, jóvenes, ancianos, niños, que permanecen en comunidad y se nutren de la doctrina, de la fe, del amor, de nuestra Santa Iglesia Católica. Te damos gracias también por nuestros hermanos separados, ellos que también te invocan, Señor, y que están en una comunión con nosotros, aunque no perfecta, pero te pedimos por ellos y te damos gracias también, porque ellos son cristianos como nosotros. Te damos gracias, Señor, por lo que tenemos y por lo que nos falta también, para que lo que tenemos lo administremos bien, lo sepamos llevar y podamos compartirlo a los demás. Y para que lo que no tenemos no nos quite la esperanza, la fe, sino que más bien darte gracias, Señor, por tu voluntad y lo que quieres para nosotros. Dice Nina que da gracias por el don de la vida, porque está bien. Alaba y bendice a Dios y da gracias por los dones. Darte gracias por los dones que Dios nos da. Gracias por que tú, Señor, nos iluminas. Gracias porque permites que podamos estar en comunión con los demás. Gracias, Señor. Gracias. Bendito seas. Y que la gloria sea dada al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Un gusto haber estado con ustedes. Sigan orando, sigan compartiendo, sigan viviendo su fe. Vayan a misa, en sus actividades, si están en comunidad, trabajen en su comunidad, abran su corazón a Dios. Dios bendice, alabémosle siempre. Y recuerden que conocerán la verdad y los hará libres.